no se tienen datos estadísticos y no se tienen datos estadísticos de los pacientes con enfermedad vascular periférica para entender el comportamiento global de salud frente a esta enfermedad en el medio. De ahí se hace necesario contar con un programa de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares dentro de las políticas de salud institucionales. Siguiente. En cuanto a la justificación, la enfermedad vascular periférica afecta a los vasos sanguíneos, llevándolos a un estrechamiento y endurecimiento que repercute en la circulación arterial. Existen pacientes que permanecen totalmente sintomáticos, lo que constituye un reto para su diagnóstico. Al diagnosticar la enfermedad arterial periférica, el riesgo no solo es perder la extremidad, sino sufrir complicaciones cardiovasculares mayores o incluso la muerte, debido a que esta es una enfermedad sistémica que está asociada a diversos factores de riesgo. Debido a esto se realiza esta investigación con el fin de exponer dichos factores de riesgo que predisponen para desarrollar la enfermedad vascular periférica en la población de estudio escogida, de manera que los resultados obtenidos ofrezcan una evidencia suficiente que permita reconocerlos para de esa manera prevenir dicha patología. Nuestro proyecto es viable puesto que contamos con una extensa bibliografía sobre el tema a tratar, tenemos acceso a los datos necesarios para la investigación en el subcentro, donde se realizará el estudio asegurando así el cumplimiento de nuestros objetivos planteados. Toda la información será utilizada únicamente con fines investigativos y respetando la confidencialidad de cada paciente. Es importante señalar que a nivel nacional no existen estudios similares al nuestro, siendo este un aporte para futuras investigaciones. Siguiente. Bueno, en cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos nuestro objetivo general, que es determinar los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad vascular periférica en pacientes del Centro de Salud La Isla, en el Cantón Quevedo, durante el periodo 2018 al 2019. En cuanto a nuestros objetivos específicos, tenemos los siguientes. Primero, establecer los aspectos sociodemográficos de los pacientes en estudio. Segundo, definir los factores de riesgo de la enfermedad vascular periférica. Tercero, precisar las manifestaciones clínicas presentes en la enfermedad vascular periférica. Y cuarto, comparar los factores de riesgo según sexo y edad. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora continuando con el marco teórico, empezaremos con la conceptualización de lo que es la enfermedad arterial periférica como tal. Empezando así por su definición, bueno, esta de aquí es un proceso crónico, esencialmente arteriosclerótico, que afecta principalmente a las extremidades inferiores, condicionando su flujo sanguíneo. Suele manifestarse a partir de los 50 años, aumentando así su prevalencia con la edad. Según ciertos autores, la isquemia crítica es su forma más grave y puede conducir a la amputación del miembro o también a la muerte del paciente. Incluso sus formas menos graves o asintomáticas están asociadas con un alto riesgo de morbilidad cardiovascular, están asociadas también con una reducción de la movilidad y un descenso de la calidad de vida relacionada con la salud del paciente. De hecho, es una enfermedad de gran importancia pronóstica, sobre todo para sospechar la existencia de enfermedades arterioscleróticas en otros territorios. Teniendo en cuenta así que más de la mitad de los pacientes son asintomáticos y que la terapia preventiva disminuye el riesgo de complicaciones y muerte, es importante reconocer a tiempo las formas subclínicas, así como controlar los factores de riesgo de la misma. En lo que concierne a la epidemiología, bueno, esta enfermedad afecta de un 15 al 20% de los sujetos mayores de 70 años a nivel mundial y es probable que su prevalencia sea aún mayor porque no se cuentan los sujetos asintomáticos. Por otra parte, en el Ecuador, en los últimos años, la enfermedad vascular periférica afecta de un 13 al 15% de los sujetos mayores de entre 50 a 70 años y en muchas evaluaciones que se utilizan, sobre todo en métodos no invasivos, sugieren que la enfermedad arterial periférica afecta al 3% de las personas cuya población es aquellos de menores de 60 años, afecta al 8% de las personas entre 60 a 69 años y afecta hasta el 20% de las personas entre 70 años o más.
En lo que respecta a su fisiopatología, bueno, aquí en la gran mayoría de las ocasiones el proceso patológico subyacente es la enfermedad arteriosclerótica y afecta preferentemente a la vascularización de las extremidades inferiores. Desde el punto de vista fisiopatológico, la isquemia de los miembros inferiores puede clasificarse en funcional y crítica, teniendo así que la isquemia funcional ocurre cuando el flujo sanguíneo es normal en reposo, pero es insuficiente durante el ejercicio, manifestándose así como claudicación intermitente. Por otra parte, la isquemia crítica se produce cuando la reducción del flujo sanguíneo ocasiona un déficit de la perfusión en reposo y se define por la presencia de dolor en reposo y lesiones tróficas en las extremidades. En estas circunstancias, el diagnóstico preciso es fundamental, ya que hay un claro riesgo de pérdida de la extremidad si no se establece el flujo sanguíneo adecuado. Por otra parte, y con menos frecuencia, las causas de la enfermedad arterial periférica pueden ser debido a inflamación de los vasos sanguíneos, a lesiones en las extremidades, a la anatomía inusual de los ligamentos o ciertos músculos, o incluso también suele estar asociado a la exposición a la radiación. Bueno, continuando con el marco teórico, tenemos los factores de riesgo. Por favor, la anterior. Da otro clic. Ya, en los factores de riesgo tenemos la edad. Bueno, se estima que la incidencia de claudicación intermitente entre 60 y 65 años es el 35%. Sin embargo, en los mayores de 70 años se incrementa hasta un 70%, por lo que la edad se considera el principal marcador de riesgo de la enfermedad arterial periférica. También tenemos que el sexo, bueno, a pesar de que aquí la incidencia de la enfermedad arterial es mayor en hombres que en mujeres, en edades avanzadas prácticamente no se alcanza la diferencia entre sexos. Otro factor es el consumo de tabaco. Bueno, aquí existe una asociación muy fuerte entre el consumo de tabaco y esta enfermedad, ya que los fumadores más severos no solo tienen un mayor riesgo, sino que se presentan las formas más graves que ocasionan isquemia crítica. También tenemos que la eliminación del hábito de fumar se ha acompañado de una reducción del riesgo de esta enfermedad. Y también se ha comprobado que aunque el riesgo de experimentar esta enfermedad en exfumadores es 7 veces mayor que en los que no fuman, en los fumadores activos es 10 veces, es 16 veces más elevado, así como la tasa de amputaciones y también la mortalidad en estos pacientes. Referente a la diabetes, que es otro factor de esta enfermedad, ya que por cada aumento del 1% de la hemoglobina glicosilada se produce un incremento del 25% en el riesgo de padecer esta enfermedad. Y es importante mencionar que aquí los diabéticos tipo 2 con esta enfermedad presentan una mayor morbimortalidad. También tenemos la hipertensión arterial. Bueno, aquí se menciona que se considera que en los pacientes hipertensos es el doble el riesgo que en los pacientes normopedos. También tenemos la dislipidemia. Bueno, aquí tenemos que elevadas concentraciones del colesterol total y en particular el LDL. También tenemos los triglicéridos, constituyen factores de riesgos independientes para el desarrollo de esta enfermedad. Y también se ha comprobado que el tratamiento de la dislipidemia reduce la progresión de la enfermedad arterial periférica y el desarrollo de la isquemia crítica. También tenemos la hiperhomocisteinemia. Bueno, aquí tenemos que las alteraciones en el metabolismo de la homocisteína constituyen un importante factor de riesgo. También tenemos los marcadores inflamatorios. Bueno, aquí tenemos la proteína C reactiva. Se ha demostrado también como marcador de riesgos futuros en eventos cardiovasculares, así como también el fibrinógeno. Bueno, eso es referente a los factores clínicos. También tenemos el cuadro clínico. Bueno, aquí la sintomatología se estratifica según la clasificación de Fontaine. Por favor, haz un clic. ¿Qué podemos ver? Ahí les he hecho una imagen, que el grado 1 es que existe lesión arterial, pero el paciente permanece sintomático. El grado 2, que es una claudicación intermitente, lo dividimos en 2A, que es claudicación a más de 150 metros, y 2B, que es claudicación a menos de 150 metros. También tenemos el grado 3, en el cual el paciente presenta dolor en reposo, y el grado 4, que existen lesiones tisulares, úlceras, gangrena. Es importante mencionar que en la fase asintomática podemos encontrar signos que indican presencia de la enfermedad, por ejemplo, la ausencia de pulso, y en la fase sintomática es el dolor el principal síntoma, manifestándose, como aquí lo podemos ver, en forma intermitente o de reposo. La claudicación intermitente, este suele ser el primer síntoma, se define como un dolor muscular constrictivo
en la extremidad que obliga al enfermo a detenerse, siguiendo este dolor con el reposo y reapareciendo al continuar la marcha. En cambio, el dolor de reposo corresponde a la fase de isquemia crítica, a menudo es intolerante e incapacitante y suele aparecer por la noche o cuando el paciente adopta una posición de cúbito. Es importante recordar que también existen enfermedades que pueden agravar el dolor, como tenemos la anemia, un fallo cardíaco, las arritmias, una enfermedad pulmonar crónica, y que dada la pluripatología del paciente geriátrico debemos detectar y también tratar. La siguiente. Bien, en lo que respecta al diagnóstico, empezando con la anamnesis y la exploración física, los síntomas clásicos de la enfermedad vascular periférica son bien conocidos y cuando estos se presentan son patognomónicos. Sin embargo, muchos pacientes son asintomáticos y el examen físico puede no ser una buena herramienta para su diagnóstico. Los tres elementos fundamentales de la exploración vascular son la inspección, la palpación y la ocultación. Mediante la inspección y la palpación pueden realizarse algunas maniobras para demostrar la arteriopatía periférica, como por ejemplo la prueba postural de Racho, en la cual la palidez al elevar los pies y las alteraciones en la duración de la hiperemia reactiva al colocarlos en declive van a constituir una ayuda en el diagnóstico de isquemia de la extremidad. Por otra parte, respecto a la ocultación, esta se realiza en busca de soplos, los cuales son posibles hallarlos en todas las arterias palpables de mediano y gran calibre. Los soplos producidos por arteriopatía periférica habitualmente son de tipo sistólico. Entre otro punto encontramos el índice también tobillo-brazo, el cual proporciona datos objetivos que sirven como estándar para el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica de extremidades inferiores y también va a ofrecer datos pronósticos. Esta se va a realizar mediante la medición de la presión arterial sistólica de ambas arterias braquiales y de ambas arterias medias y tibiales posterior, después de que el paciente haya estado en reposo en decúbito supino durante al menos 10 minutos. Respecto al índice dedo-brazo, este se va a utilizar como complemento del antes mencionado para la exploración vascular no invasiva de las extremidades inferiores. Las guías internacionales actuales recomiendan el índice dedo-brazo como un método diagnóstico alternativo cuando hay presencia de un índice tobillo-brazo elevado. Sin embargo, la evidencia para su uso como prueba independiente de diagnóstico sigue siendo baja. Otro punto que encontramos para el diagnóstico son las presiones arteriales segmentarias. El análisis de estas presiones segmentarias pueden determinar con precisión la ubicación de las estenosis arteriales individuales. La presencia de un gradiente de más de 20 milímetros de mercurio entre segmentos adyacentes se traduce como una estenosis focal fisiológicamente importante. También encontramos la claudicometría, en la cual se va a realizar en pacientes sintomáticos que presenten un índice tobillo-brazo normal o limítrofe, a los cuales se debe realizar esta claudicometría o que también se conoce como un índice tobillo-brazo con ejercicio. El examen va a permitir evaluar la limitación funcional y debe ser reproducible para permitir el seguimiento de la respuesta a una determinada terapia. También encontramos la ecografía Doppler, la cual es una técnica útil y ampliamente usada en el estudio de la enfermedad vascular periférica, tanto carotidia como de las extremidades. Va a permitir básicamente la visualización dinámica tanto de la pared y de la luz arteriales y va a permitir identificar tanto las calcificaciones como las dilataciones. Y por último, en el diagnóstico encontramos la angiografía por resonancia magnética, la cual va a permitir determinar con precisión tanto el grado como la extensión de las obstrucciones arteriales y asimismo la presencia de aneurismas y va a permitir documentar con exactitud su diámetro externo, la luz real de las zonas aneurismáticas, la presencia de un trombo intraluminal y también la delimitación entre la arteria sana y el aneurisma. Y en cuanto al tratamiento, pues los objetivos más importantes del tratamiento de la enfermedad arterial periférica van a ser la mejoría de los síntomas, la disminución del riesgo cardiovascular y también el control en prevención de diferentes complicaciones. Aquí encontramos el tratamiento médico, entre los cuales destacan los hipolipemiantes, los antiagregantes plaquetarios y los antihipertensivos. Y como tratamiento quirúrgico, hay que tener presente que todos los pacientes con sospecha de enfermedad arterial periférica crítica, es decir, que presenten dolor isquémico en reposo, índice tobillo-brazo menor a 0.5, presencia de lesiones tróficas, deben ser remitidos para estudio y valoración quirúrgica. Asimismo, los pacientes que presenten claudicación intermitente incapacitante. Entre los procedimientos destacados para el tratamiento quirúrgico está el bypass anatómico y el bypass extra anatómico.
Bien, en cuanto al tipo y el diseño del estudio, tenemos un estudio cuantitativo de diseño experimental, es decir, que no hay ninguna intervención por parte de nosotros. Es retrospectivo, puesto que buscamos los factores de riesgo u otras asociaciones en un grupo en donde ya se ha establecido el fenómeno, en este caso la enfermedad vascular periférica, y descriptivo, puesto que nos limitamos a medir la presencia del fenómeno y no establecer un tipo de relación causal. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las variables operacionales, tenemos tres variables principales, que son la enfermedad vascular periférica, los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad vascular periférica y las características sociodemográficas de la población. En el caso de la primera variable, que es la enfermedad vascular periférica, como definición tenemos que es un problema circulatorio en el cual hay un estrechamiento de la luz de las arterias que reduce el flujo sanguíneo de las extremidades. Para las dimensiones o categorías de esta variable tenemos la prevalencia y las manifestaciones clínicas. En los indicadores de la prevalencia tenemos aquellos pacientes diagnosticados en el periodo del 2018 al 2019, y los indicadores para las manifestaciones clínicas están el dolor en reposo, la parestesia, la claudicación o ninguna de las manifestaciones anteriores. En cuanto a los ítems, para la prevalencia son aquellos pacientes diagnosticados con enfermedad vascular periférica, y para las manifestaciones clínicas el motivo de consulta que más bien llevó al diagnóstico de la enfermedad vascular periférica. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se da mediante la ficha de recolección de datos que previamente han sido registrados en las historias clínicas. La siguiente, por favor. Bien, la segunda variable, que son los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad vascular periférica, definiéndolos como esas características que son detectables en una persona o en un grupo de personas que se asocian con la probabilidad de desarrollar o padecer un evento mórbido. Dentro de las dimensiones o categorías de esta variable está la edad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia y los marcadores inflamatorios. En cuanto a los indicadores para la edad, están en tres rangos: pacientes de 50 a 59 años, de 60 a 69 años y aquellos mayores de 70 años. Los indicadores para el tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia y marcadores inflamatorios se reducen a sí o no. Y en cuanto a los ítems, para la edad es la edad en la que se diagnosticó la enfermedad vascular periférica. Para el tabaquismo es el antecedente personal del hábito tabáquico del paciente. Para la diabetes, el diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2, para la hipertensión arterial también el diagnóstico previo de hipertensión arterial, para la dislipidemia un perfil lipídico con un colesterol total, triglicéridos o HDL por encima de los valores normales, y marcadores inflamatorios mediante la elevación de la proteína C reactiva. Y la técnica de recolección de datos es igual a la anterior, mediante la ficha de recolección con estos datos que previamente están registrados en la historia clínica. La siguiente, por favor. Bien, y la última variable, que son estas características sociodemográficas, que se la define como características biológicas, socioeconómicas o culturales, que son medibles y que están presentes en la población de estudio. Entonces, las dimensiones para esta variable son la edad, el género y la procedencia. En cuanto a los indicadores de la edad, tenemos el mismo rango anterior, que son de 50 a 59 años, de 60 a 69 años y aquellos pacientes mayores de 70 años. Indicadores para el género, femenino o masculino, y para la procedencia, si es urbana o rural. En cuanto a los ítems, en este caso para la edad, es la edad cronológica de los pacientes, el género de los pacientes, y la procedencia, el lugar de procedencia. Y la técnica de recolección de los datos se basa, igual que en la anterior, en todos estos datos registrados mediante la historia clínica. La siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, en cuanto a la metodología, empezando por el universo de estudio y la muestra, el universo de estudio de nuestro proyecto van a ser los pacientes mayores de 50 años. Estos pacientes mismos que fueron atendidos en el Centro de Salud La Isla del Cantón Quevedo durante el periodo 2018 y 2019. Aquí se va a tomar como muestra a 60 pacientes con el diagnóstico previo de la enfermedad vascular periférica. En cuanto a las técnicas para la recolección de la información va a ser obtenida a partir de los registros de los pacientes en la base de datos del mismo centro de salud, La Isla del Cantón Quevedo, que, como ya mencionaba, fueron atendidos durante este periodo 2018 a 2019. Ahora, en cuanto a sus aspectos éticos, los datos que van a ser recolectados serán de igual manera analizados de una forma honesta, rigurosa y transparente, con el fin de que se asegure la validez de los mismos. De igual manera, todos los datos que se obtengan a partir de estas historias clínicas van a ser totalmente confidenciales, para de esta manera garantizar la seguridad de los participantes cumpliendo con el secreto profesional. Y también en este punto de los aspectos éticos,
Se va a garantizar la recolección de datos y se va a garantizar también la integridad profesional de todos los investigadores que conformamos el proyecto y también de que va a existir un ambiente adecuado donde el participante sienta una autonomía y una libertad de expresión para así evitar condicionar sus respuestas. ¿Y cómo se va a dar el plan de análisis de los resultados? Bueno, aquí se va a realizar una base de datos obtenida de los instrumentos de recopilación de información aplicados. Posteriormente, se hará un análisis en conjunto de estadística descriptiva, en el cual se va a reflejar la prevalencia y la frecuencia de enfermedad vascular periférica, y también para de esta manera determinar y analizar la relación existente entre las distintas variables con el problema principal de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los recursos humanos, allí están los investigadores que constan en el proyecto y nuestra tutora, la doctora Joaquina Gil Ramos. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se ha dado y cómo se ha ido desarrollando el cronograma de nuestro proyecto? Bueno, en la primera semana de mayo se dio la elección del tema. En la segunda semana se realizó el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. En la tercera semana se empezó con el desarrollo del perfil de marco teórico. También se realizaron análisis crítico de diferentes artículos científicos en base obviamente al tema de nuestro proyecto, que ocurrió en la cuarta semana de mayo, y allí también se continuó con la realización del marco teórico. En cuanto a junio, ya se realizó el capítulo de metodología, se realizaron la operacionalización de las variables, y de igual manera el capítulo de recursos y el protocolo de investigación en sí. Muchas gracias. Y esas son las fuentes bibliográficas de nuestro proyecto. Muy bien, muchísimas gracias al grupo 8. Yo tengo dos observaciones, pero son conceptuales que yo les mandaré en el chat del curso para que ustedes se arreglen, porque no quiero decirlo ahora porque no vamos a perder el tiempo de los otros grupos, ¿verdad? Entonces, la exposición muy bien, pero tengo una duda. Ya les preguntaré, como digo. Muy bien. Siguiente grupo, el grupo 1, por favor. ¿Me puede decir si se ve la IA? Sí, adelante. Siga. Bueno, muy buenas tardes a todos. Somos el grupo 1 y en este caso estamos conformados por Caicedo Dayana, Cedeño Wendy, David Carlos, León Francis, Mendoza Sebastián y mi persona Moreda Mati. En este caso el tema es la prevalencia de la secuela del COVID-19 en familiares y allegados de estudiantes de la Facultad de Medicina ULIA. Bueno, como planteamiento del problema, pues el síndrome post-COVID-19 es un término que se utiliza para referirnos a individuos que se han recuperado de la enfermedad de COVID-19, pero tienen persistencia de síntomas como también anormalidades radiológicas y un compromiso en la función respiratoria incluso durante varios meses. Este síndrome constituye una problemática en los tiempos actuales de pandemia, ya que muchas personas, luego de recuperarse del cuadro viral, continúan con la persistencia de síntomas, los cuales pueden afectar tanto la calidad de vida, comenzando desde molestias hasta generar preocupaciones graves. Todas estas secuelas parecen tener un origen de respuesta inflamatoria grave, como también microangiopatías trombóticas, tromboembolia venosa y falta de oxígeno. Incluso no hay que confundir el síndrome post-COVID-19 con el síndrome post-cuidados intensivos, el cual puede causar debilidad muscular, deterioro cognitivo, problemas de equilibrio y otros trastornos de la salud mental, todas obviamente observados después de una alta de la unidad de cuidados intensivos. Según datos ingleses también mencionan que
hasta el 10% de los pacientes tienen síntomas por más de 3 meses y que en casos mucho más raros llegan a durar hasta varios meses, no semanas, perdón, 3 semanas, hasta varios meses. Tomando en cuenta que es posible que esta frecuencia pueda variar de acuerdo a las diferentes poblaciones. En este caso, los signos y síntomas que se pueden presentar a largo plazo son los dolor muscular, dolor de cabeza, latidos rápidos o fuertes del corazón, pérdida del olfato o del gusto, que es uno de los más frecuentes, problemas de la memoria, de concentración o para dormir, erupciones o pérdidas de cabello. Y bueno, en este caso la finalidad del estudio sería evaluar la prevalencia del síndrome post-COVID-19 y el impacto que ésta pueda tener en la calidad de vida de los familiares allegados de estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad de Calera del Fara de Manaví. En este caso, los participantes serán familiares allegados de los estudiantes de la Facultad de Medicina quienes sufrieron el embate de este virus mortal. Bueno, como objetivos tenemos el objetivo general, que es evaluar la prevalencia de la sintomatología post-SARS-CoV-2, COVID-19, en familiares allegados de estudiantes de la Facultad de Medicina ULIA. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con los objetivos específicos. Como objetivo, estimar la frecuencia del síndrome post-COVID, las características sociodemográficas de la población del síndrome post-COVID-19, identificar los tipos de secuela post-COVID, establecer la duración de estas secuelas y determinar el manejo terapéutico. Entonces, vamos a hacer los últimos 3 pasos. Van a ser secuenciales, por así decirlo, de los objetivos específicos, tanto identificando las secuelas, estableciendo la duración de estas y determinando un manejo para cada una de ellas. Siguiente diapositiva. Hablando un poco más de la justificación, bueno, sabemos que desde diciembre del 2019 nuestras vidas han cambiado rotundamente a consecuencia del SARS-CoV-2. Ecuador, como otros países, fue puesto en un confinamiento para precautelar la salud de toda la población, bajar la curva de contagios y los índices de muertos. Bueno, el incremento fue a medida que pasó la pandemia, fue tomando la vida de varias personas, independientemente de estos factores de mortalidad, de las muertes que se han dado, las personas que se han recuperado de esta, lo que está enfocado en nuestro proyecto, hay ciertos grupos que permanecen con sintomatología. Esto va a incluir anormalidades radiológicas, compromiso de la función respiratoria, incluso durante varios meses después del manejo terapéutico del virus del SARS-CoV-2. Estas manifestaciones se van a traducir, como antes lo mencionaba mi compañero, en una disminución de la calidad de vida de las personas que logran superar este virus, pero que van a presentar las dificultades posteriores a estas que ya fueron antes mencionadas. Bueno, continuando con el marco teórico, bajar otro clic, por favor. Hicimos una búsqueda para poder tener una base referente para poder realizar nuestro proyecto, en el cual tenemos, como puse 4 investigaciones, en el cual están las secuelas que enfrentan los pacientes que superan el COVID-19. Este proyecto tenía como propósito realizar un análisis documental que va a permitir identificar las distintas secuelas ocasionales debido al COVID en pacientes recuperados, en el cual nos dio una base o evidencia en el cual los efectos y secuelas aparecen en pacientes ya recuperados, pero algunos investigadores, porque hubo una discusión en el mismo, lograron precisar la correlación entre la pandemia y las enfermedades asociadas o comorbilidades ya existentes, para desarrollar así un tipo de secuela. También tenemos la evaluación y caracterización de las manifestaciones clínicas post-COVID. Este estudio tuvo un objetivo que fue investigar y caracterizar las manifestaciones que aparecen tras la erradicación de la infección por el coronavirus y su relación con la gravedad de la enfermedad. Hubo también una relación entre la presencia de estas comorbilidades y otros tipos de enfermedades que agravaban las mismas secuelas.
También tenemos el estudio de secuencias respiratorias fisiofísicas que en pacientes de COVID-19 4 meses después de la alta hospitalaria, en el cual mostraba un resultado principal del estudio que era describir la porción de pacientes en una capacidad pulmonar difusa de monóxido de carbono. Los resultados secundarios incluyeron también lo que era la porción de pacientes con un deterioro grave, función pulmonar, y como una conclusión que si surgen después de 4 meses ciertas secuelas respiratorias, físicas y psicológicas del COVID. Y por último nos basamos en lo que era la prevalencia de tos post-COVID, un año después de la infección del SARS-CoV-2, en un estudio multicéntrico en el cual presentaba datos de prevalencia y factores de riesgos asociados de tos en pacientes con síndrome post-COVID, un año después de la alta hospitalaria sobreviviente del síndrome. Buenas tardes, doctores y compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre los antecedentes conceptuales. La siguiente, por favor. Bueno, haciendo énfasis a qué es el COVID, o una pequeña definición, se podría decir, o bueno, se conoce que el coronavirus es a ser un tipo de virus. Bueno, se llama así porque en su superficie está cubierta por unas pequeñas espinas, una serie de proteínas, que vistas a nivel microscópicos, van a tener la forma de corona, y de allí viene su nombre. Bueno, va a afectar al sistema respiratorio y va a ir provocando problemas a nivel específico, a nivel pulmonar. Y bueno, obviamente va a producir la dificultad para respirar. Algunos solo se ven provocados como un resfrío y van a haber síntomas leves, mientras que en otros casos pueden provocar casos severos como neumonías, y también va a haber infecciones incluso más fuertes que pueden llegar hasta la muerte. Bueno, en lo que sería las causas, bueno, por el momento lo que sería la causa de este virus como tal es desconocida, pero se sabe que en estudios se sabe que en algunos animales va a estar pues como un tipo, va a ser un reservorio. Los tipos de coronavirus van a ser comunes en ciertas especies animales, como el ganado y el camello y el murciélago. Si bien la transmisión del coronavirus de animales a humanos no es tan común, la transmisión de animales a los seres humanos pues no es tan común como lo dije. Esta nueva cepa es probable que se dice que provenga de animales, del murciélago, aunque algunos estudios sugieren que los pongolines podrían ser el origen, pero como se dice, ya lo mencioné, no hay una causa específica que señale esto como tal. En lo que sería la sintomatología de este virus, pues van a haber síntomas, los más comunes, que van a ser fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, dolores corporales. También el síntoma más característico, que va a ser pérdida del olfato y del gusto, y también el dolor de la garganta, diarrea y náuseas. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a lo que sería como tal el síndrome post-COVID, los pacientes con este síndrome van a tener una recuperación. Esto va a depender básicamente del tipo, si ha tenido un COVID leve o un COVID mucho más complicado. Y de esto va a tener que ver mucho con la recuperación, y va también a presentar una gran variedad de síntomas, que estos síntomas pueden ir durante una semana o meses tras haber contraído la infección, y van a haber una serie aparte de los síntomas que ya mencioné, pues van a haber más tipos de síntomas que van a estar relacionados con carácter neurológicos, cognitivos, psiquiátricos, cardiológicos, renales, que se van a ir mencionando a medida que pasa la exposición. Bueno, en la fase aguda, como ya lo mencioné, van a haber síntomas pues, que van a ser leves, que van a ser cefalea, fiebre, disnea, tos no productiva, anosmia y mialgias. Y en lo que sería, estos van a ser síntomas leves, como les dije, más que todo van a ser asintomáticos. Y una forma grave que puede complicarse el síndrome
puede ser un estrés respiratorio agudo, hipoxia, insuficiencia respiratoria y falla multiorgánica. Cabe recalcar que aquí los factores de riesgo son muy importantes porque no va a ser, bueno, se ha demostrado que en estudios que no va a ser el mismo impacto de la enfermedad como tal en una persona joven por ejemplo, a una persona mayor o que tenga problemas, que se vea comprometido el sistema inmunológico, enfermedades catastróficas, porque estos van a ser puntos muy importantes al momento al hecho de que vayan a haber secuelas, y que van a ser secuelas leves y secuelas a corto plazo y secuelas a largo plazo. Como ya lo dije, pues, los pacientes de 60 años, las personas pacientes crónicos, la obesidad, todos estos van a ser puntos muy importantes. La siguiente, por favor. Bueno, en los pacientes con COVID a corto plazo, bueno, esto de aquí se realizó un estudio a cierto grupo Cabe recalcar que como esto es una enfermedad nueva, pues no hay mucha información como tal para poder extender el tema, pero sin embargo se han hecho estudios. Por ejemplo, hay un estudio de 150 pacientes con COVID que de forma leve, los cuales a los 2 meses o a la tercera parte de haberse, por ejemplo, ya haber salido del cuadro como tal, estos van a presentar los síntomas más frecuentes, que iban a ser quejas, los cuales iban a ser astenia, que iba a haber un 40%, disnea iba a haber un 30% en estos pacientes, y asnomia pues un 23%. También se hizo otro estudio con 153 pacientes, también que fueron ya, por decir, dados de alta, y estos de aquí pues presentaban, por ejemplo, el 62% de estas personas se había recuperado íntegramente de este virus. Sin embargo, el 47% de esto todavía padecía fatigas a los 75 días después de haber recibido el alta como tal del hospital. Bueno, los autores de esta investigación, bueno, llegaron a la conclusión que la afectación crónica de la salud tras el COVID-19 pues no se iba a asociar con la gravedad de la enfermedad inicial como tal, sino con la incidencia de las complicaciones respiratorias. La siguiente, por favor. Bueno, las secuelas a largo plazo. Aquí hay que mencionar que este tipo de complicaciones pues son muy extensas. Existe un número mayor de impactos en la salud que van a estar asociados al COVID-19. Más allá de los problemas, no solamente van a haber problemas respiratorios, como ya lo dije al principio, va a haber una serie de síntomas que se van a ver comprometidos diferentes tipos de órganos. Y estos como tal van a dejar secuelas. Estos van a ser secuelas respiratorias. Bueno, en las secuelas cardíacas, una de estas a largo plazo es que en estudios se han observado que van a haber varias manifestaciones cardíacas en las cuales van a ser, por ejemplo, me equivoqué, se han observado varias manifestaciones cardiovasculares las cuales han tenido secuelas a largo plazo. En estas iban a haber lesiones de miocardio, lesiones de miocarditis, también se iban a ver accidentes cerebrovasculares, arritmias, insuficiencias cardíacas. Por mencionarlas de una forma superficial, ¿no? En lo que serían las secuelas respiratorias, pues esto de aquí ya como es bien conocido, va a haber una neumonía, y esta pues va a hacer, muchas veces los pacientes van a tener a largos plazos, las cuales es obvio que, bueno, un primer síntoma va a ser la dificultad para respirar, y si no existe el suficiente seguimiento médico, los pacientes que se han recuperado del coronavirus, como para poder decir qué más se podría haber de afectación como tal, como esta, ¿no? En lo que serían también decía que, por ejemplo, en las que serían las frecuencias pulmonares, iba a haber de largo plazo, iban a haber la fibrosis pulmonar, en el cual se iba a ver comprometido el daño del tejido profundo de los pulmones. Y también se iban a ver luego esto, que a los pacientes se le hicieron una serie de placas, se iban a ver si el tejido
si va a haber cicatrizado el tejido grueso y el tejido duro de lo que sería la parte pulmonar. Entonces, aquí está lo que es la dificultad para poder recuperar el aliento, y porque no va a poder llegar la suficiente cantidad de oxígeno que se requiere para cumplir las funciones como tal. También iba a haber secuelas renales. Estas aquí, bueno, estas de aquí iban a verse, su principal característica es que también se van a poder detectar en la orina. ¿Por qué? Porque, bueno, iban a haber un daño a nivel de los túbulos renales, y también en los glomérulos, en los glomérulos también lo que iba a verse como una lesión tubular, como la principal consecuencia por el COVID-19. También iba a haber secuelas neurológicas, y también una de estas, las más importantes como anteriormente, pues es la pérdida del olfato y el gusto, pues que a muchas personas la suelen recuperar 2 o 3 semanas, y sin embargo otras duran hasta 3, 4 meses en recuperar el olfato y el gusto. También iba a haber encefalopatías. Estas de aquí pues iban a haber disfunción celular transitorias a nivel de la conciencia, y también iba a haber que el riesgo a padecer un estado mental alterado, que iba a estar también relacionado al COVID. Y esto era muy específico más que todo en las personas mayores en la edad avanzada, porque iba a haber un deterioro cognitivo a lo que sería a la parte neurológica. Y bueno, también iba a haber las secuelas cutáneas, pues también iba a haber una afectación en la parte vascular, que estas secuelas iban a llamar la necrosis. Y bueno, un grupo de dermatólogos se dedicó a un estudio que decía que como tal, estas secuelas iban a durar aproximadamente 60 días en la piel después de lo que sería el COVID. Bueno, también se iban la siguiente, por favor. 7 minutos. Ya. Y en lo que sería la frecuencia, pues estoy aquí. Estudios sugieren que de 1 a cada 10 de los pacientes, estos iban a tener síntomas más allá de las 3 semanas, y algunos iban a tener en una proporción menor. Y el 76% de los pacientes, pues estos iban, después de dar el alta de la hospitalización del COVID, iban a tener al menos un síntoma persistente de los que ya nombré anteriormente. Y más del 50% de los pacientes, pues, de las imágenes iban a tener en una TC anormal, que indicaba la función pulmonar deteriorada. Las siguientes. Y bueno, por último, el tratamiento. Bueno, aquí el tratamiento, no hay un tratamiento como tal para el COVID, sin embargo, mencionan que debe haber una evaluación médica, realizar al paciente y una valoración neurológica, pues para ver si ha habido afectaciones a nivel neurológica, y en estas van a haber rehabilitación respiratoria, rehabilitación física y rehabilitación cognitiva. La siguiente. La siguiente. Bien, bueno, vamos a continuar con la metodología que aplicamos en nuestro proyecto. El diseño del estudio que vamos a utilizar es un diseño de tipo descriptivo y de prevalencia, sobre todo porque vamos a establecer la prevalencia del síndrome post-COVID en nuestra población. Y el tipo de investigación es una investigación de tipo observacional y transversal, sobre todo pues porque vamos a describir la enfermedad que está establecida en la población. Con respecto a la muestra y el universo, nuestra población va a ser los familiares y los allegados de estudiantes de 6º a 10º semestre de la carrera de medicina de nuestra universidad, que serían 483 personas. Y el tamaño de la muestra va a ser de 207 personas que sacamos utilizando la aplicación de Stats, que nos da, bueno, que tiene un nivel deseado de confianza del 95% y un nivel de error del máximo aceptable del 5%. Y bueno, para la técnica de recolección de datos utilizamos como información de fuente primaria, vamos a utilizar las encuestas que van a ser aplicadas hacia la población, hacia la muestra de la población.
Y como información de fuente secundaria vamos a utilizar revistas de alto impacto o publicaciones médicas que estén en la web. Y bueno, sobre todo haciendo el uso de la tecnología que está a nuestra disposición para realizar de mejor manera el proyecto. La siguiente, por favor. Bien, con respecto a las variables, nuestro proyecto tiene dos variables, que es el síndrome post-COVID y las secuelas, y los aspectos sociodemográficos, bueno, sí, los aspectos sociodemográficos. El concepto de la primera variable es, bueno, nos dice que aunque la definición y la validez de este síndrome, el síndrome post-COVID, aún no está esclarecido, numerosos estudios reportan que los individuos recuperados de la enfermedad pueden tener persistencia de síntomas, anormalidades radiológicas y compromiso de la función respiratoria incluso durante varios meses luego. Las dimensiones de esa variable es la presencia del síndrome post-COVID, los tipos de secuelas post-COVID, la duración y la severidad con la que se presenta este síndrome y la terapia para las para las secuelas de este síndrome. Con respecto a los indicadores de la presencia del síndrome, es la frecuencia del síndrome post-COVID en la población, y la pregunta de esta dimensión es: ¿ha presentado síndrome post-COVID-19? Con respecto a los indicadores para los tipos de secuelas post-COVID, son los que se ven en pantalla, que son secuelas neurológicas, musculares, cardíacas, pulmonares, las que se ven ahí. Y las preguntas aplicadas para esta dimensión son: ¿presenta secuelas neurológicas? ¿Presenta secuelas musculares? Y bueno, todas estas. Bueno, los indicadores para la duración de la severidad es el tiempo de duración del síndrome, y la pregunta aplicada para este es: ¿cuánto tiempo se recuperó? ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuán rápido se recuperó del síndrome post-COVID? Y con respecto a los indicadores de la terapia, es un manejo terapéutico, y la pregunta es: ¿cuál es su objetivo terapéutico? Hay que mencionar que la variable, bueno, que la técnica o los instrumentos que abarcan las dos variables es la utilización de las encuestas o del test, en nuestro caso la utilización de nuestra encuesta que vamos a aplicar. Y con la última variable bueno, muestra la situación y la evolución social del país y de sus jurisdicciones por medio de un conjunto de indicadores. Las dimensiones son la Facultad de Ciencias Médicas, edad, género, lugar. Los indicadores para la facultad es nivel de semestre en que está. Para la edad es cuál es su edad. El género es a qué género pertenece. El lugar de residencia es en qué zona residen. Y las preguntas para la terapia es cuál es su objetivo. No, la pregunta para la facultad de Ciencias Médicas sería: toma en cuenta pues desde séptimo, octavo, noveno y décimo. La edad es de 18 a 22 años, de 23 a 25 años, de 26 a 29 años. Con respecto al género, es género masculino o femenino. Y con respecto al lugar de residencia, abarca zona rural y zona urbana. La siguiente. Bueno, doctora, compañeros, lo que con respecto a los aspectos éticos, pues en toda investigación o experimentación se va a realizar entre seres humanos, después de hacerse un acuerdo de 3 principios éticos básicos que vamos a tener respecto a las personas, que en este va a ser respecto a la autonomía, que va a tratar de que el individuo o sea, se debe tratar al individuo con respeto por su capacidad de autodeterminación, y a quienes tienen la capacidad de considerar determinadamente los pros y contras de la decisión. La búsqueda del bien, que en este se va a lograr los máximos beneficios de reducir el mínimo daño y la equivocación. Y también condenar todo acto en que inflija daño en forma deliberada a las personas. En la justicia se debe tratar a cada persona de acuerdo con lo que es moralmente correcto y apropiado, y dar a cada persona lo que le corresponde. Y para respetar el principio de la autonomía de cada persona que vaya a participar dentro de la muestra de estudio, se le procederá con la toma de consentimiento informado, y posteriormente el manejo de los datos se mantendrá estrictamente en el anonimato y confidencial de los mismos. Ahí sí, la siguiente.
Bueno, como plan de análisis, para la investigación se va a realizar dos métodos que van a favorecer lo que es hacer el estudio de los hechos y los resultados obtenidos, hace que este trabajo tenga validez y confiabilidad, en los cuales se van a emitir una serie de resultados confiables, siendo de vital importancia para la comprensión de los resultados y su interpretación. Y las técnicas e instrumentos empleados fueron determinados para la necesidad de conocer la problemática dentro de la prevalencia de secuelas post-COVID en los estudiantes de la ULIAN. La siguiente. Y por último, lo que va a ser el cronograma de actividades, que en vamos a tener la elección del tema que se trabajó en la primera semana, el planteamiento de problemas y justificación de objetivos que se hizo en la segunda semana del mes de mayo, el perfil del marco teórico que se hizo en la tercera semana y el análisis crítico de artículos y la realización del marco teórico que se hizo en la cuarta semana. En la primera semana de junio se trabajó con el tercer capítulo de metodología, la operacionalización de las variables y lo que conlleva al cuarto capítulo, que son los recursos, y la entrega de protocolo que se trabajó en la segunda semana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, el grupo 1. Y proseguimos, se han pasado algunos minutos, unos 3 minutos. Proseguimos con el grupo 7, por favor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Nuestro tema de investigación viene a ser lo que viene siendo el uso de lo que son los métodos preventivos para el COVID-19 en Manabí. Los integrantes son Ala Ortiz, Carlos Alejandro, Cotera Pin, Jaylin Odalis, Guevara Paz, Natalie Xiomara, mi persona, Lord Moreira, Victorio Sue, Carrera Mejía, David Steven y Casanova conforme Brian Paul. Siguiente, por favor. Bueno, con la introducción tenemos que, bueno, que es el COVID-19, que es una enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, en el cual la OMS lo declaró como emergencia sanitaria de preocupación mundial, es decir, una pandemia el 30 de enero del 2020, ¿no? Y bueno, en lo que respecta a esta enfermedad, se ha venido extendiendo a lo largo del tiempo drásticamente, afectando a gran número de personas, desde resfriados comunes hasta enfermedades respiratorias graves, mostrando grandes tasas de letalidad y mortalidad. E incluso los países con sistemas de salud avanzados se muestran colapsados por el aumento de los casos. Al principio, ¿no? Y bueno, por tal razón, todos los ministerios de salud hicieron la implementación de medidas de prevención que fueron habilitados por la OMS, los oficiales, y de detección temprana y control de acciones que permitan lo que viene siendo brindar la respuesta sanitaria para las demás personas, ¿no? Y bueno, en este proyecto vamos a detallar lo que son los métodos preventivos usados contra el COVID-19, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al planteamiento del problema, ya sabemos que en la actualidad el humano está enfrentando esta situación sin precedentes que viene siendo el COVID-19, que se caracteriza por una afección respiratoria aguda cuya etiología, manifestaciones, evolución y el pronóstico de esta se desconoce o desconocían. Bueno, a raíz de esta situación, en el Ecuador se buscó solucionar de forma prematura el impacto del virus en los sistemas de salud. Sin embargo, el aumento de los casos y víctimas mortales desencadenó en la población un pensamiento de prevención que dio como resultado el uso alternativo de determinados fármacos y demás métodos, con la finalidad de ¿qué? De disminuir la exacerbación y propagación de la infección causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Y bueno, aquí a más de un año del inicio de la pandemia aún no se cuenta con lo que viene siendo un tratamiento farmacológico eficaz y seguro para combatir el COVID-19. Es por ello que otros tratamientos dados por la gente o por mismos profesionales de salud han tenido cierta popularidad. Y bueno, en el Ecuador
se sigue investigando y tratando con pacientes con COVID-19, con fármacos y otras alternativas, pero dada la escasez de la economía y deficiente administración sanitaria que alberga el país. Y bueno, a pesar de que actualmente se gestiona lo que es el plan de vacunación, o ya se está gestionando, ¿no? Esto fue muy tardío, tomando en consideración el avance de la pandemia que tuvo, ¿no? Siguiente. Bueno, seguimos con lo que va a ser la justificación del proyecto. En la justificación del proyecto tenemos que, como el COVID-19 ha generado un gran impacto a nivel mundial, esto trajo un sinnúmero de retos, tanto para la comunidad científica, para la comunidad médica, y también un reto también para lo que va a ser la población general. Quien causa esto va a ser un método que va a garantizar su supervivencia a esta enfermedad. Es personas que han optado por ciertos tipos de opciones que no han sido con respaldo científico y también han presentado incluso por redes sociales. De esta manera tenemos la presente investigación que busca establecer estadísticamente la frecuencia en que son empleados estos distintos métodos alternativos. Cómo hacer los tratamientos en distintas zonas que el lugar se va a dar en la provincia de Manabí, tomando referencia a los cantones que van a ser como Chone, Manta y Pernales. ¿Cuál va a ser el fin de esto? Vamos a medir lo que van a ser los métodos COVID-19 y corroborar cuáles son de estos procedimientos y podría desempeñarse como un verdadero método científico, método de prevención. Como ya ha pasado más de un año de lo que va a ser de la pandemia, esto se ha considerado que hay bastante información sobre ensayos y estudios estadísticos y que respaldan el desarrollo del tema. Hoy por hoy se van a desconocer bastante lo que van a ser ventajas y desventajas de ciertos tipos de uso alternativo de varios tipos de medicamentos. Y también sobre estrategias que van a estar la prevención y el tratamiento sobre el COVID-19. En la actualidad también se conoce lo que va a ser un poquito un conocimiento tipo más amplio de lo que va a ser la característica del virus y esto lo que va a permitir a nosotros es una investigación más completa y veraz. Siguiente. Como objetivos del proyecto, el objetivo en general va a ser que vamos a determinar la frecuencia del uso de métodos preventivos como tratamiento de COVID-19 en una muestra de personas en la provincia de Manabí. Y los objetivos específicos serán analizar los datos sociodemográficos de la población de estudio, establecer la prevalencia con la que se han usado los tratamientos preventivos para el COVID-19, identificar los tipos de tratamientos preventivos para el COVID-19 y determinar las causas del uso de distintos métodos preventivos y comparar los tratamientos que se usan como métodos preventivos usados en la población del cantón que se va a estudiar, que va a ser Manta, Chone y Pedernales. Así es. Buenas tardes con todos. Retomando la exposición, ahora hablaremos de los fundamentos teóricos, sobre todo de los antecedentes de la investigación, donde vamos a destacar los datos más importantes. Entre ellos tenemos estudios realizados a 1.059 pacientes que dieron como positivo en COVID-19 en Wuhan, China, donde estos estuvieron recibiendo medicación por 15 días con Remdesivir y un placebo, dando como resultado que con una mediana de 9 días desde el inicio de síntomas, el tiempo de recuperación fue inferior en los pacientes tratados con Remdesivir, entre 11 a 15 días. ¿A qué me refiero? A que los pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron en 11 días, a diferencia de los que recibieron el placebo, que se recuperaron en 15 días. Por otra parte, en España, hasta el 1 de noviembre del 2020, se registraron un total de 448 casos de sospechas de reacciones adversas. Este estudio planteó observar cuáles son las reacciones adversas de todos estos fármacos que se están utilizando en la actualidad para la prevención del COVID-19, como la acitromicina, la cloroquina, como el Remdesivir. Y bueno, el estudio arrojó que 915 términos de reacciones adversas se evaluaron en todos estos fármacos. Obviamente cada uno de ellos pues, en una medida distinta, porque unos tenían más reacciones adversas que otros. Y por otra parte, investigadores de la Universidad de Chile realizaron una investigación
para calcular el impacto general que afecta el COVID-19, donde se determinaron los siguientes síntomas, los cuales fueron los más frecuentes. Entre ellos, en primer lugar, tenemos las alteraciones del apetito con 38.6%. En segundo lugar, tenemos la tos y el cansancio con 37.3%. En tercer lugar, las alteraciones del sueño y la fiebre con 32.7%. Y en los últimos dos lugares tenemos las mialgias con 19%. Y en último lugar, la pérdida de interés y placer en las cosas con el 16.3%. En estudios realizados en Ecuador, los que más destacamos, tenemos un estudio realizado en 12 pacientes en Machala, provincia del Oro, Ecuador, donde se utilizó la claritromicina como fármaco preventivo en conjunto con el té, demostrando una efectividad en los pacientes que recibieron este tratamiento. No obstante, en este estudio no se dieron datos estadísticos, solamente se destacó de esta manera, que esto fue efectivo en el tratamiento. Y por último tenemos una investigación realizada en la provincia de Loja, Ecuador, donde se encuestaron 600 personas, donde se midió y evaluó los efectos del incremento en el consumo de cascarilla en pandemia. Para los que no conocemos qué es la cascarilla, bueno, esta es una planta medicinal que se encuentra tanto en Perú, Ecuador, Colombia, y puede llegar a medir hasta 6 metros. Donde las encuestas arrojaron que el 39% empezaron a consumir por primera vez esta cascarilla como prevención, más no como tratamiento. El 13% indicaron que no la han consumido todavía, el 29% lo hicieron para combatir el COVID-19 y el 54% estaba dispuesta a consumir la cascarilla para prevenir o contrarrestar el COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hablando ahora un poco más del marco teórico, tenemos la situación actual del COVID-19 en Ecuador, y donde hay que destacar que el primer caso de COVID-19 se dio el 29 de febrero del 2020, y el 11 de marzo del presente año se dicta asimismo, o se declara el estado de emergencia sanitaria. Hasta entonces, ya ha pasado un año, en el 2021, el Instituto Nacional de Salud Pública ha recopilado 1.472.652 muestras para COVID-19, donde se han confirmado 439.374 personas confirmadas con pruebas de PCR que poseen el COVID-19 o que padecieron COVID-19. Entre algunos datos específicos tenemos que 398.645 pacientes fueron ya recuperados, 46.864 siguen siendo casos de alta hospitalaria, 15.490 fueron los fallecidos en Ecuador hasta el momento confirmados, 741 fueron hospitalizados establemente, 474 fueron hospitalizados con pronóstico reservado, 980.824 casos fueron descartados de COVID-19 y más de 2 millones de personas fueron atendidas por llamada relacionadas con COVID-19, más no fueron confirmados con la enfermedad. 493.150 se siguieron con seguimiento telefónico y 139.365 se dieron por teleconsulta. Por otra parte, hablando de la epidemiología de COVID-19, que es lo que estudia, un ensayo clínico aleatorizado realizado en más de 175 hospitales de Reino Unido, donde se encuestó a más de 4.000, donde se recopilaron datos de más de 4.000 pacientes, se determinó que la dexametasona fue capaz de reducir en aproximadamente un tercio de la mortalidad entre pacientes que necesitaban ventilación mecánica y en un quinto entre los pacientes que recibían oxígeno. Por otra parte, hablando de Latinoamérica, en Perú y Bolivia, un estudio realizado en ivermectina, donde estuvieron 1.408 pacientes aproximadamente, se arrojó como resultado que la ivermectina puede disminuir la mortalidad y minorar la duración de la hospitalización en pacientes con COVID-19. Por otra parte, datos importantes en Ecuador, como en Guayaquil, donde se repartieron dosis de ivermectina en los hospitales municipales, el cual al momento de esta intervención ascendía a 150.000 personas por semana. O sea que este medicamento lo recibió
semanalmente 150.000 personas. Y un estudio realizado en una zona comercial de Lima, Perú, para conocer el índice de automedicación con dióxido de cloro, el cual no es recomendable por la OMS, arrojó que el 95% de comerciantes ingirió dióxido de cloro, lo cual pues en realidad es un dato alentador. Siguiente diapositivo. Gracias. Bueno, algo para destacar dentro del marco teórico están las causas del uso de esos métodos preventivos, y como es de conocimiento general, pues al principio de la pandemia no se contaba con esos agentes preventivos, ni mucho menos curativos para el COVID-19, por lo que la población mundial comenzó a adoptar aquellas normativas que fueron obligatorias, ¿no? Como el confinamiento, de quedarse en casa todo lo posible, limitar los contactos sociales, y pues también usar la mascarilla en el exterior, ¿no? Pero como la preocupación, la frustración de ver amigos, vecinos, familiares fallecidos, o simplemente el aumento de las tasas de mortalidad por COVID-19, pues creció esa preocupación, y esto generó a ese inicio de búsqueda de métodos alternativos, por lo cual estas personas pues comenzaron a indagar en internet sobre qué podían usar, o simplemente obtenían información divulgada en las redes sociales, o seguían los consejos de algún vecino, de algún familiar que le dijeron que esto es buenísimo, tómatelo, a mí me sirve, o habían en algún tratamiento de otra enfermedad respiratoria, pues les resultó y también lo quisieron emplear para la COVID-19. Entonces, estas serían las principales causas del uso de estos métodos alternativos, y que también como aquellas personas que, qué sé yo, usaron la vaporización de eucalipto o alguna otra planta medicinal, vieron que no presentaban esos riesgos o complicaciones en su salud, por lo que estoy bien, dijeron estoy bien, me sirve, y comenzaron a multiplicar esa información, a aconsejar que tómate esto o emplea esto, ¿no? La siguiente. Ahora, ya conociendo esas causas, pues vamos a ver cuáles son esos métodos, los aprobados y los alternativos. Los aprobados por la OMS es lavado frecuente de manos de 20 a 60 segundos, mantener al menos 1 metro de distancia de las otras personas, también evitar tocarse la cara, nariz y boca, el aislamiento social, desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia en el hogar, y en el trabajo, ¿no? Con aerosoles o toallitas desechables, y pues también lo común, que era el uso de mascarillas, podrían ser las quirúrgicas o la N95. Ahora, los métodos alternativos acogidos por la población mundial, entre estos está la aspirina, que en realidad se lo usa como una profilaxis orientada a prevenir ese estado de hipercoagulabilidad a causa de esta COVID-19. Y también otras alternativas que en realidad no tienen validez científica, pero que las personas lo emplearon porque supuestamente lo previenen o creían que iba a matar el virus. Está el dióxido de cloro, que como digo, no está recomendado, pues puede provocar diversas reacciones o complicaciones, pero la gente lo empleó por creencia de que eliminaba el virus. Asimismo está la vitamina C, también la vaporización con eucalipto, las infusiones de naranja, las gárgaras con agua y sal, té negro, té blanco, té de cúrcuma y canela, jengibre, limón y miel, y el ajo, que en realidad es como que los han empleado para enfermedades, para otros tipos de enfermedades respiratorias, y que al parecer les funcionó, y pues lo emplearon aquí para la enfermedad de COVID-19. Y también está la inyección de agua de mar, que en este caso fue en Jaramillo, fue una noticia en Jaramillo, que estos habitantes se inyectaron pues agua de mar, pues porque supuestamente las sales marinas iban a combatir el virus. La siguiente. Y ahora, las consecuencias del uso de estos métodos preventivos, pues aquellas aprobadas, claro está que dieron esos buenos resultados, disminuyendo los contagios y también pues disminuyendo las tasas de morbilidad. Pero el uso en algunas personas pues se presentaron complicaciones, como la automedicación o
de ciertos fármacos conllevó a un nuevo reto de resistencia antimicrobiana. Asimismo, el uso de la mascarilla por tiempo prolongado provocó en las personas complicaciones dermatológicas como el acné o simplemente como alergias en las manos, o aquellas personas que utilizaron durante un tiempo muy prolongado la aspirina presentaron hemorragias digestivas, o por las infusiones de té que eran muy calientes, conllevó a una irritación de la mucosa esofágica y gástrica, y a estas personas que se inyectaron agua de mar, pues relataban que se sentían ahogadas, se disminuyó su frecuencia respiratoria y dado esos niveles de sodio aumentó la presión arterial y los llevó a estados de hipernatremia. La siguiente. Ya. Propiamente hablando de la metodología, el tipo y el diseño de estudio. El diseño de este estudio, pues se utilizará un diseño de tipo descriptivo que nos permitirá determinar la prevalencia del uso de métodos preventivos contra la COVID-19 que han sido acogidos por la población. Tendrá un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo, dentro del cual el método principal pues será la encuesta. Esta nos va a permitir recolectar los datos completos de los sujetos de estudio para luego proceder a su procesamiento y a su respectiva interpretación, y así comprender el punto de vista que tiene cada uno de los actores estudiados. Respecto al tipo de investigación, pues esta será una investigación observacional, transversal y prospectiva. Observacional, puesto que no intervendremos en la investigación, no manipularemos las variables. Transversal, ya que esta variable se va a medir una sola vez en el tiempo, y prospectiva, pues porque se encuestará directamente a los sujetos de estudio. Siguiente, por favor. Ya, respecto a nuestras variables operacionales, pues como variables tenemos la edad, género, residencia y escolaridad, que corresponderían a lo que son las características sociodemográficas. Estas pues estudiaremos mediante preguntas como son cuál es su rango de edad, cuál es su género, indique su lugar de residencia y seleccione su nivel de escolaridad. Respecto a lo que son a la variable de métodos preventivos, pues en esta tenemos la dimensión que es primero la prevalencia. En esta la vamos a valorar mediante preguntas como ¿conoce usted cuáles son los métodos preventivos para el COVID-19? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, pues si ha hecho uso de alguno de estos métodos, puesto que conocer y usar, no hacer uso de los mismos no vendría a hacer lo mismo. Otro clic, por favor. Ya. Dentro de la misma variable tenemos la dimensión tiempo, en la cual la pregunta sería ¿con qué frecuencia hace uso la persona de estos métodos? La dimensión tipos, en las cuales valoraremos mediante las preguntas cuáles son los métodos preventivos aprobados contra el COVID-19 que usted utiliza frecuentemente, y en indicadores pues se desplegará una lista con aquellos métodos aprobados por la OMS. Y también tenemos cuáles son los métodos preventivos alternativos contra el COVID-19 que usted utilizó o utiliza usualmente. Los indicadores para esta pregunta pues serán los distintos métodos alternativos que ya mencionó mi compañera, y de aquí pues la persona elegirá cuáles son los que más ha usado. Dentro de la dimensión causas, cuál es el motivo por el cual hizo o hace uso de los distintos métodos preventivos alternativos. Otro clic, por favor. Y bueno, dentro de la dimensión consecuencias, que está dentro de la misma variable, ¿qué consecuencias ha sufrido a causa del uso de métodos preventivos contra el COVID-19? En indicadores, asimismo, se hará referencia tanto a las consecuencias de métodos aprobados como de métodos alternativos, y también pues tenemos que tener en cuenta que para muchas personas no ha existido la aparición de consecuencias, sino más bien lo han considerado ventajoso. Todo esto pues se va a realizar mediante la técnica que es la encuesta virtual. La siguiente, por favor.
Ya, nuestro universo de estudio corresponde a la población de Manta, Chone y Pedernales, como ya se mencionó anteriormente, que cantones correspondientes a la provincia de Manabí. El universo de estos cantones en general corresponde a 345.873 pobladores, de los cuales la muestra se obtendrá una muestra estratificada en relación a la población de cada cantón, siendo la misma el cantón Manta, 382 para el cantón Chone y 383 para el cantón Pedernales. Puedes darle 4 clics seguidos, por favor. Ya tendremos así una muestra total de 1.149, 5%, con un error estándar del 5%, y todo este cálculo se realizó mediante Microsoft Excel con el uso de fórmulas. Ahora, los criterios de inclusión para nuestra investigación. Los criterios de inclusión, tenemos la firma o aprobación del consentimiento informado, tenemos también ser residente del cantón Manta, Chone o Pedernales, y lo más importante, pues aquellos habitantes que optaron por métodos preventivos durante la pandemia por el COVID-19. Ahora, dentro de los criterios de exclusión que se considerará a la hora de realizar esta investigación, tenemos no contar con la firma de consentimiento informado. No. Sí. Pobladores. Deja que salga un ratito. Es que estoy viendo cómo es una pregunta. Andrea, disculpa tu micrófono. Ya. Pobladores que no pertenecen al universo de estudio y por COVID-19. La siguiente. Cámbiala a la siguiente. Bueno, entrando como quieren lo que son las técnicas para lo que es la recolección de información. Siguiente, por favor. Tenemos de que para realizar como quiera una eficiente recolección de datos de fuentes primarias, la técnica que se utilizará en nuestro proyecto es con la técnica de encuestas virtuales por medio de la plataforma de Google Forms. Entonces, en donde conoceremos como quiera con qué frecuencia nuestra población en estudio hace uso de métodos preventivos contra el COVID-19. Y también para la información como quiera de fuentes secundarias, utilizaremos como las plataformas de Google Académico y distintos metabuscadores. Siguiente, por favor. Ya, dentro de lo que son los aspectos éticos, como quiera, nuestro estudio se ejecutará teniendo en cuenta los principios bioéticos y sobre todo el conocimiento de nuestro participante, de los pacientes, como quiera. Por lo cual, al explicar en qué consiste nuestro test y qué es lo que busca lograr, respetaremos como quiera la autonomía de cada persona en si desea o no desea participar. Es por esta razón que se realiza el consentimiento de cada una y nosotros como investigadores siempre guardaremos la confidencialidad y el anonimato de los datos. Bueno, en lo que es el plan de análisis de los resultados, se hará un análisis de estadística descriptiva como tal, con distribución de frecuencias en tablas y gráficos, también con frecuencias y porcentajes, y no solo eso, sino que los datos serán procesados como quiera y analizados haciendo usos de programas como Microsoft Excel y Microsoft Word. Siguiente, por favor. Dentro de los recursos como tal, nuestros recursos como investigadores tenemos a Yailin Cotera, Natalie Guevara, Brian Casanova, Víctor Loor y mi persona. Dentro también tenemos nuestra tutora, la doctora Joaquina Gil Ramos, presente en nuestra conferencia, y en lo que es el cronograma de actividades, en esto de aquí, en el transcurso del mes de mayo y de junio, hemos avanzado con lo que es la consolidación de los equipos de investigadores en la semana 1, la elección del tema entre la semana 1 y la semana 2, lo que es el planteamiento del problema entre la semana 3 y la semana 4 en el mes de mayo, unido a lo que es la justificación y los objetivos,
también haciendo uso de la semana 1 del mes de junio. Dentro del perfil de marco teórico se realizó en lo que es la semana 1 del mes de junio el análisis crítico de los artículos del marco teórico, lo que es la metodología y la elaboración de instrumentos, se realizó en lo que es la semana 2 del mes de junio y por ende lo que es la recolección de datos y procesamientos y análisis de datos, elaboración y conclusiones y sustentación del proyecto como lo estamos realizando hoy día en lo que es la semana 3 del mes de junio. Presupuesto. Nuestro proyecto como tal no requirió de lo que es ningún gasto, ni se va a requerir como tal, dado que para la recopilación de información se utilizarán lo que son encuestas virtuales y adicional a esto se hará una búsqueda exhaustiva en lo que son páginas de sitios web como Medline Plus, Google Académico, entre otros. Bueno, con eso concluimos la exposición de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. También se han pasado unos minutos del tiempo. Vamos a pasar al último grupo, el grupo 4. Adelante. Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y trataremos sobre la prevalencia del consumo de sustancias adictivas en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Médicas en el periodo 2020. La siguiente, por favor. Bueno, en el planteamiento del problema tenemos que las sustancias psicoadictivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que producen alteraciones en el sistema nervioso. En el Ecuador, 900.000 habitantes consumen sustancias adictivas por diversos motivos. Es así que se determinó que los mayores consumidores son los hombres en relación a las mujeres. La sociedad tiene establecidos claramente los límites de edad para el consumo de sustancias adictivas. Sin embargo, actualmente es normal ver que los estudiantes consuman sustancias adictivas. En la Universidad de Cardenal Herrera de España se realizó un estudio que determinó que las carreras de salud y el género femenino tienen mayor prevalencia en consumos de sustancias adictivas en relación a las otras carreras y al género masculino. Es por esta razón que es necesario realizar un estudio de prevalencia sobre el consumo de sustancias adictivas en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde surgen las siguientes interrogantes. ¿Es imprescindible el consumo de las sustancias adictivas en adultos jóvenes? ¿Cuán capacitados están acerca sobre los efectos adversos del consumo? La siguiente, por favor. Dentro de la justificación podemos ver que en la actualidad el consumo de sustancias adictivas ha aumentado exponencialmente, sobre todo en la población adultos jóvenes, lo que provoca una consecuencia a largo, mediano o corto plazo. La presente investigación busca analizar las causas del consumo de sustancias adictivas en poblaciones adultos jóvenes, centrándonos en los estudiantes de ingeniería y los estudiantes de la carrera de medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y las repercusiones que pueden tener dicho consumo de sustancias. Se considera que esta investigación es viable y factible, ya que existe una extensa bibliografía sobre el tema y se podrá recolectar la información mediante herramientas online. Esto se va a mantener en el anonimato a las personas encuestadas. La siguiente, por favor. Dentro de nuestro proyecto vamos a encontrar un objetivo general y 5 objetivos específicos. Dentro del objetivo general tenemos determinar la prevalencia del consumo de sustancias adictivas en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Médicas de la ULIAN en el periodo 2020. Nuestros objetivos específicos, primero, identificar la característica sociodemográfica de los estudiantes sujetos de estudio. Segundo, analizar factores del riesgo del consumo de sustancias de los estudiantes. Tercero, determinar la frecuencia del uso de sustancias adictivas de los estudiantes. Cuarto, clasificar los tipos de sustancias adictivas que son consumidas por los estudiantes de las facultades de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Médicas. Quinto, analizar los efectos adversos que pueden desarrollar el consumo de dichas sustancias. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con lo que es el marco teórico, vamos a comenzar por los antecedentes.
La literatura nos dice que el consumo de sustancias adictivas es un problema sociosanitario de primer orden. Aunque la adolescencia es una etapa crítica para lo que es la adopción de pautas de abuso, la elevada frecuencia del consumo en lo que es la población adulto joven demanda mucha preocupación, ya que es un segmento especialmente vulnerable al mantenimiento e incremento del consumo de estas sustancias. El consumo de 2 o más sustancias adictivas en un mismo periodo de tiempo se va a denominar policonsumo. Y se ha señalado que las primeras sustancias adictivas que consumen los jóvenes son las bebidas alcohólicas y el cigarrillo. Además a esto, encuentran nuevas formas de uso a partir de la mezcla de sustancias psicoactivas legales o ilegales, que les permitan a ellos obtener mayores y más duraderos cambios en lo que es su sistema nervioso central. En el ámbito mundial y nacional, existe lo que es la preocupación por el incremento constante del consumo de drogas ilegales entre lo que son los jóvenes. En el Ecuador, en la década de los 80, se vio un incremento en el comercio y en la ingesta de las drogas. Y por esta misma razón se consideró al país como un país de tráfico, hecho que ha ido creciendo paulatinamente teniendo un efecto directo en lo que son los adultos jóvenes y los grupos vulnerables de la población. Es importante señalar en este punto que se realizó un estudio por el CONCEP, que es el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, donde se evidenció que el inicio del consumo de estas sustancias adictivas es la edad que es de los 13 años. En Manabí, respectivamente, también se realizó un estudio en la Universidad Técnica de Manabí, en el cual tenía como objetivo evaluar el consumo de sustancias adictivas en 12 meses, y en este tiempo se pudo determinar que el alcohol es la sustancia que más se consume entre los jóvenes, seguido por lo que es el tabaco. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo por la epidemiología, según el Servicio de Información de las Naciones Unidas, alrededor de 269 millones de personas usan drogas en todo el mundo durante el año 2018, lo cual supone un aumento del 30% con respecto a un estudio que se realizó en el 2009, mientras que más de 35 millones de personas sufren lo que son trastornos por el uso de estas drogas, de acuerdo con informes más recientes. En lo que concierne a la epidemiología por género, las estadísticas reflejan que 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres padecen lo que son trastornos por consumo de alcohol. La mayor prevalencia entre los hombres y las mujeres se registran en los que son los países europeos, con un porcentaje de entre el 14,8%, y en lo que es la región de las Américas, con un porcentaje de 11,5%. Dentro de lo que es el informe sobre el consumo de drogas en las Américas, realizado en el 2019, realizado por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, se dice que esta región, el consumo de alcohol es realmente preocupante, donde se estima que el promedio de consumo personal supera el promedio mundial. Es decir, que la prevalencia del consumo viene a ser, digamos, en países como Argentina un 52%, en países como Uruguay un 40%, y en países como Chile y Paraguay un 40%. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que son la prevalencia del consumo de sustancias, vamos a hacer énfasis en lo que es la prevalencia del alcohol. La prevalencia del consumo de alcohol en los estudiantes universitarios en el Ecuador tiene una estadística del 92,24% en hombres y de un 82,86% en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, al año mueren en el mundo alrededor de 3,3 millones de personas debido a lo que es el consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. Solo en lo que es Estados Unidos y Canadá, el abuso del alcohol causa más de 100.000 muertes al año. Y es importante recalcar en este punto también que este consumo de alcohol es la principal causa de muerte en adolescentes debido a accidentes en carretera. El Ecuador se sitúa como el 9º país con mayor cantidad de consumo de alcohol, con 7,2 litros de alcohol puro per cápita en lo que va del año, según la OMS. Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
indica que en Guayas se consume un 29,8% a nivel nacional, en contraste con Pichincha, que le sigue con 20%. Y según las estadísticas, más de 900.000 ecuatorianos consumen alcohol, lo que vendría a ser, lo que se vendría a dividir en un 89,7% en hombres y un 10,3% en mujeres. Siguiente diapositiva. Bueno, y en lo que es la prevalencia del tabaquismo, aproximadamente lo que es 1/3 de la población de las 2 principales ciudades del Ecuador son fumadores de cigarrillos. Los hombres no solo tienen más probabilidades de ser fumadores que las mujeres, 45% frente a 17% respectivamente, sino que cuando fuman, también los hombres fuman significativamente más cigarrillos por día que las mujeres, un 60% más. El tabaquismo parece ser más común entre lo que son las poblaciones más jóvenes y entre las personas más educadas. Aproximadamente el 80% de los fumadores consumen menos de 10 cigarrillos al día. Según encuestas realizadas, la proporción de adolescentes que declaran haber probado el tabaco en su vida muestra una prevalencia entre el 14,5% y el 19,8% en lo que son los hombres y un 9,1% en mujeres. Para las poblaciones de entre 10 y 19 años, las prevalencias más altas de haber probado tabaco alguna vez en la vida se encuentran en Quito, en Pichincha y en la provincia de Azuay. Y las más bajas se encuentran en Santa Elena, Guayas y Guayaquil. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la definición, vamos a comenzar a definir términos. En cuanto a la definición de sustancias adictivas, estas sustancias adictivas son aquellas que en su composición poseen elementos químicos capaces de desencadenar una actividad de placer en el cerebro, permitiendo de esta manera falsas emociones como el entusiasmo, la alegría, tranquilidad. Tales compuestos pueden estar presentes de forma natural, como el tabaco, el alcohol, el cannabis, o artificiales como fabricados en laboratorios como las anfetaminas u otras drogas. Existen también muchas clasificaciones de lo que son las sustancias adictivas. Una de ellas es por el efecto que generan, pudiendo ser depresores como el alcohol o estimulantes como la cocaína. Otra clasificación podría ser las drogas legales o ilegales. Estas clasificaciones se van a explicar con van a ser explicadas más adelante. En cuanto a siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la definición de lo que es alcohol, el término en sí hace referencia a un amplio grupo de compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen un compuesto de este grupo y es el principal componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas. Por extensión, el término alcohol se utiliza también para referirse a lo que son las bebidas alcohólicas. Este etanol se obtiene a partir de la fermentación del azúcar por la levadura. En condiciones normales, las bebidas elaboradas por fermentación tienen una concentración de alcohol que no supera el 14%. En la producción de lo que son las bebidas espirituosas obtenidas mediante destilación, el etanol se evapora por ebullición y la mezcla fermentada se recoge y luego se convierte en una forma pura. Este alcohol vendría a ser un sedante hipnótico con efectos parecidos a los que son los barbitúricos. Además de los efectos sociales del consumo, la intoxicación alcohólica puede también causar lo que es un envenenamiento o incluso la muerte. El consumo intenso y prolongado de alcohol origina en ocasiones lo que es una dependencia o en gran número trastornos mentales. Continuando con el marco teórico, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tabaco, el tabaco se define como una planta que se cultiva por sus hojas, las cuales se van a secar, fermentar y luego se utilizan en varios productos. La planta del tabaco pertenece al género Nicotiana, que es una familia botánica de las solanáceas. Esta planta es la única que se va a sintetizar y luego a conservar en sus hojas secas un potente alcaloide que va a recibir el nombre de nicotina y que da el nombre a su género vegetal. Siguiente diapositiva. En cuanto a la clasificación de sustancias, tenemos una diversidad de grupos
categorizados. En cuanto a los depresores, estos de aquí, los depresores del sistema nervioso central son fármacos que incluyen sedantes, tranquilizantes y medicamentos hipnóticos. Estas drogas pueden hacer más lenta la actividad del cerebro, por lo que son útiles para tratar la ansiedad, el pánico, las reacciones de estrés agudo y los trastornos del sueño. En cuanto al tabaco, que son estimulantes, pues esta de aquí es la segunda droga más consumida a nivel mundial luego del alcohol. A pesar de ser legal, pues existen múltiples evidencias que relacionan al tabaquismo con más de 25 enfermedades, tales como el cáncer de pulmón, de faringe, el enfisema pulmonar, infartos cardíacos, problemas de fertilidad, menopausia prematura, entre otros. Sin embargo, todos estos efectos no solamente se presentan en el fumador, puesto que también existe una denominación para los fumadores pasivos, que son aquellos que aspiran el humo de segunda mano y ponen en riesgo a su salud. En la clasificación tenemos también a los inhalantes. Estas de aquí son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar para provocar así efectos psicoactivos o de alteración mental. El consumo de los inhalantes se extiende gracias al marco contexto de la legalidad de la producción y la comercialización de estas sustancias tóxicas, que son elaboradas ya sea para uso laboral o doméstico, pero también a la amplia disponibilidad y al bajo costo que tienen estas mismas. La negligencia de los comercializadores, así también como la deficiencia de la regulación sanitaria y la vigilancia judicial sobre la distribución y venta, es lo que hace que esta sustancia se pueda comercializar mucho más debido a su legalidad. En cuanto a los psicoestimulantes, pues estos son sustancias capaces de reducir los umbrales de alerta o de vigilia, de modo que el individuo va a responder con muchísima más facilidad o prontitud a aquellos estímulos exógenos o endógenos. Son muy utilizados con algunos propósitos, como complemento para la diversión, ya sea para el deporte o frente a grandes tensiones académicas. Tenemos también a los alucinógenos, que estos son drogas causantes de alucinaciones, es decir, producen alteraciones profundas en la percepción de la realidad del usuario. Bajo la influencia de los alucinógenos, las personas van a ver imágenes, van a escuchar sonidos donde no los hay, y van a sentir sensaciones que parecerán reales, pero que en realidad no existen. Algunos alucinógenos también pueden producir oscilaciones emocionales rápidas e intensas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos al alcohol. En los factores de riesgo del alcohol, decimos que de aquí, el consumo de la ingesta del alcohol puede comenzar en la adolescencia, pero el trastorno por consumo de alcohol se va a manifestar con mucha más frecuencia entre los 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Las personas que comienzan a beber, especialmente de una manera compulsiva, a una edad temprana, tienen un mayor riesgo de padecer trastornos por consumo de alcohol. De igual manera, el riesgo de padecer trastorno por consumo de alcohol es muchísimo mayor en aquellas personas que se encuentran en su círculo social rodeadas por consumidores de alcohol, ya sea padre, familiar, novios, amigos o cualquier persona que pueda influir de manera directa en ellas. También es frecuente que las personas con trastornos mentales, ya sea como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia o trastornos bipolares, tengan trastornos o algún tipo de problema con alcohol o cualquier otra sustancia. La manera atractiva en el que a veces los comerciales venden los productos alcohólicos también hace que se genere un mayor consumo de esto, debido a que se transmite un mensaje de que el beber mucho está bien. Siguiente diapositiva. En cuanto a los factores de riesgo del tabaco, pues el tabaco es tan adictivo como una droga pura. Y debido a que de aquí se trata de un producto psicoactivo que va a afectar a los procesos químicos del cerebro y del sistema nervioso. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos a la baja autoestima, la falta de actividad deportiva, la alta concurrencia a fiestas, tener amigos que fumen, en especial cuando se tiene un mejor amigo fumador, o ya sea padres o familiares fumadores que viven permanentemente con ellos. Siguiente diapositiva.
En cuanto a los efectos adversos del alcohol, pues beber demasiado alcohol en una sola ocasión o a lo largo del tiempo puede ocasionar diversos factores adversos en la salud. Tenemos a la enfermedad hepática, la cual primero cursa por una esteatosis hepática, seguido de esta una hepatitis alcohólica, hasta llegar a la destrucción irreversible del tejido hepático, que es una cirrosis. También se pueden presentar problemas digestivos como la gastrrazón, una alta de la presión arterial, aumenta el riesgo de padecer cardiomegalia, insuficiencia cardíaca o ataque cardíaco. En cuanto a las complicaciones diabéticas, para aquellas personas que tienen diabetes, pues el alcohol va a afectar a la liberación de la glucosa del hígado y puede incrementar el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en sangre. En cuanto a los problemas en la actividad sexual y la menstruación, el alcohol puede producir una disfunción eréctil en los hombres y en las mujeres puede interrumpir la menstruación. Los problemas de vista, pues con el tiempo el consumo excesivo del alcohol puede provocar un movimiento ocular involuntario y rápido, así como también una debilidad y una parálisis de los músculos oculares debido a una deficiencia de la vitamina B1. En las anomalías congénitas, el consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar un aborto espontáneo, y en caso de que se llegue a desarrollar completamente el embarazo, la gestación, puede provocar un síndrome alcohólico fetal, por lo que el producto va a nacer con problemas físicos y de desarrollo que va a padecer el resto de su vida. Asimismo, puede ocasionar daño en los huesos debido a que va a afectar a la producción de la masa ósea. En cuanto a las complicaciones neurológicas, pues el consumo excesivo de alcohol puede afectar al sistema nervioso, lo cual va a provocar un entumecimiento y dolor de manos y pies, trastornos del pensamiento, demencia y pérdida de memoria a corto y a largo plazo. En cuanto al sistema inmunitario debilitado, pues va a dificultar la resistencia del cuerpo a las enfermedades, el aumento de riesgo de padecer cáncer, las interacciones entre los otros medicamentos y alcohol, esto debido a que no es recomendable mezclar medicamentos con alcohol por su toxicidad. Siguiente diapositiva. Y en los efectos adversos del tabaco, pues todos los productos de tabaco son perjudiciales debido a que el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 han sido identificadas como perjudiciales para la salud y al menos 70 son cancerígenas. El tabaco puede producir efectos adversos ya sea en el fumador, también en los fumadores pasivos y fumar en el embarazo. En este se puede presentar cáncer de labios, boca, garganta, faringe y laringe, cáncer de cavidades nasales, cáncer de esófago, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, infección respiratoria, exacerbación de asma, cáncer de tráquea, pulmón y bronquios. Bueno, continuando con lo que es la metodología, en cuanto al tipo de diseño de estudio, generalmente para este proyecto de investigación se utilizó el diseño de prevalencia de tipo observacional, cuantitativo y descriptivo de corte transversal con análisis del grupo. Y en cuanto a lo que son los tipos de investigación, esta investigación es descriptiva y porque se considera que es un tipo de investigación ya que buscó determinar lo que es la prevalencia del consumo de sustancias adictivas en estudiantes de lo que es la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Médicas de León. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que son las variables operacionales, aquí generalmente pusimos los puntos más importantes. En cuanto a lo que son las variables, tenemos sustancias adictivas, factores de riesgos de las sustancias adictivas y factores sociodemográficos, que generalmente se va a buscar o se va en las dimensiones, están lo que es la prevalencia, tipos, efectos adversos en cuanto a las sustancias adictivas, en los factores de riesgo de las sustancias adictivas están las causas, y en los factores sociodemográficos, la edad cumplida, sexo, procedencia, facultad y curso. Dale un clic, por favor. Otro. Ya, en cuanto a esto, se va, de manera general, se va a determinar por medio de unas preguntas que se realizará de manera online por medio de Google Forms. La siguiente. Ya, en cuanto a lo que es el universo de estudio y muestra, se estudiará lo que es la población de la carrera de Ingeniería de Medicina en lo que es de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que corresponde a lo que es la ciudad de Manta, cuyo universo es de 1.020 estudiantes de la carrera de Medicina y 940 estudiantes
de ingeniería, es decir, con un total de respectivo a la población estudiantil estratificada por facultad, con un nivel de confianza en el 90% y un error estándar de 10. Los criterios de inclusión para considerar a los sujetos de investigación se necesitaron, o sea, que sean estudiantes de medicina o ingeniería de lo que es la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí y estudiantes de 18 a 30 años. Y en los criterios de exclusión, no ser estudiantes de la carrera de medicina o ingeniería de la Universidad Laica Loyola Alfaro. Dale un clic. Ya, y en cuanto a la muestra, es de 110 estudiantes que se van a estratificar en los diferentes cantones de la provincia de Manabí. La siguiente. En cuanto a las técnicas para la recolección de la información, la siguiente investigación se obtendrá de fuentes primarias, es decir, de encuestas realizadas por Google Fonts a los estudiantes de la Facultad de Medicina e Ingeniería de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, y a su vez el procesamiento de la información se dará en Word, y lo que es la información estadística se presentará a través del programa de Excel. En cuanto a los que son los aspectos éticos, el desarrollo de esta investigación se basó de acuerdo con los principios éticos básicos, considerando los que son el respeto a las personas, beneficencia y justicia. En forma general, estos guían para lo que es la preparación responsable de una investigación. También hay que tener en cuenta que el consentimiento informado a los estudiantes es de suma importancia, y también se va a guardar la confidencialidad y anonimato de los datos. En cuanto al plan de análisis, de aquí, para el estudio de prevalencia, se calculará en función de lo que es la muestra de los estudiantes, analizando el número de estudiantes que presentan consumo de sustancias adictivas. Para el resto de variables, se va a utilizar estadísticas descriptivas con distribución de frecuencias y porcentaje a través de tablas y gráficos, y también estadísticas inferenciales para lo que es la comparación de los dos grupos a través de chi cuadrado. La siguiente diapositiva. Muy bien, en cuanto a los recursos, tenemos los recursos humanos, los cuales van a ser la doctora, lo que es la doctora Joana Gil Ramos, perdón, y los investigadores que son Moreira Pico Allison, Muñoz Hernán, Rich Shahali Vera, Angie Saltos Macías y Pamela Torres. Siguiente diapositiva. En cuanto al cronograma de actividades, tenemos que estas actividades se iban realizando semana a semana. En la primera semana se realizó lo que es la elección del tema, en la segunda el planteamiento del problema, la justificación y objetivos. La tercera semana lo que es el perfil del marco teórico, la cuarta lo que es el análisis crítico de los artículos relacionados con el tema, y también lo que es la realización del marco teórico. En el segundo mes se comenzó con lo que es el capítulo 3 en la metodología, realizando la tabla de operación de variables, y comenzando lo que es con el capítulo 4, que serían los recursos. Listo. Bueno, señores, hemos terminado la primera parte de esta presentación de los protocolos de investigación, y continuaremos pues el día viernes en la mañana, y mañana pues a partir de las 11 tendremos las tutorías correspondientes. Muchísimas gracias, hemos agotado el tiempo, y bueno, por favor, mañana sí me tienen que comunicar el día del examen. Quedamos lunes, doctora. Día lunes. ¿Perdón? Día lunes. Ah, día lunes. Correcto. Muy bien, entonces el examen lo tendrán el lunes. El lunes sería a las 2 de la tarde. Es posible, ¿verdad? O si quieren puede ser antes. No estoy seguro. Yo le podría... ¿Ustedes tienen otros exámenes el lunes? Hola. Yo creo que las dos están bien, doctora. Ya, bueno, si yo le puedo adelantar y se puede hacer por la mañana, mucho mejor, pero tengo que tener ya todo el cuadro del resto de exámenes de los cursos que estoy dando, entonces para yo poderlo decir. Doctora, En principio quedamos a las 2.
Los temas son de las exposiciones. Sí, exactamente lo que se dio en las dos exposiciones es el examen. Si ustedes quieren, yo les puedo hacer una carpetita para ponerle todo exactamente como es, para que no haya duda. Yo eso le puedo Sí, mandar. doctora, muchísimas gracias. Le puedo mandar mañana mismo. Doctora, muchas gracias. Bueno, Muy de acuerdo. amable, tenga buena tarde. Ya igualmente, que pasen muy bien. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.